Como conmemoración del Día Mundial de Osteoporosis, conversaremos acerca de este tema y responderemos algunas de las interrogantes más frecuentes. La osteoporosis constituye un problema mundial. En muchos países se describe que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres sufrirá una fractura por osteoporosis después de los 50 años. Como consecuencia de esta patología, los huesos se tornan más débiles y frágiles y más susceptibles a fracturas, generalmente frente a un trauma mínimo, como puede ser un movimiento brusco o simplemente estornudar. Las fracturas por osteoporosis son una causa importante de dolor incapacitante, discapacidad física a largo plazo y ponen en peligro la vida. De las fracturas en general, las de cadera son las más graves. Requieren de una atención médica de urgencia y se ha descrito que un 20 o un 25% de los pacientes fallecen al año de haberse producido el episodio, y lo que es más dramático, que menos del 50% de los pacientes logran recuperar la calidad de vida que tenían previamente a este episodio. Es posible prevenir la osteoporosis y las fracturas si tomamos medidas precozmente, sobre todo en la adolescencia, para lograr alcanzar un pic de masa ósea adecuada, y si mantenemos estas medidas para lograr desacelerar la tasa de pérdida ósea que se va produciendo a medida que avanza la edad. Es importante garantizar medidas saludables para los huesos. Dentro de estas, en primer lugar, el ejercicio físico periódico. Importante a cualquier edad, ejercicios con carga de peso corporal, ejercicios que fortalezcan la musculatura y que entrenen el equilibrio, siempre supervisados kinesiológicamente. En segundo lugar, yo diría una alimentación o dieta nutritiva para los huesos, lo que significa un aporte adecuado de calcio según el sexo y la edad, sobre todo a través de productos lácteos, de verduras cocidas o frutos secos, rica en proteínas para mejorar el trofismo muscular y en vitamina D. Sin embargo, la mayor parte de las veces debemos suplementar esta vitamina en los pacientes con alto riesgo de déficit, dado que los contenidos en la dieta son bastante bajos. En tercer lugar, evitar aquellos hábitos poco saludables para los huesos, por ejemplo, el tabaquismo activo o el consumo excesivo de alcohol. En cuarto, diría que es importante disminuir el riesgo de caídas. Se describe que 90% de las fracturas de cadera se producen como producto de una caída. Esto es muy frecuente en el adulto mayor y aumenta significativamente con una menor agudeza visual, con una pérdida de la capacidad auditiva, con patologías que pueden alterar el equilibrio y muy frecuentemente con la indicación de fármacos hipnóticos o tranquilizantes, los cuales deben ser supervisados por la familia y por el médico de cabecera. Sin embargo, en los pacientes de alto riesgo de fracturas, estas medidas no van a alcanzar y es importante consultar y la indicación médica de un tratamiento farmacológico específico, lo cual va a permitir disminuir el riesgo de futuros episodios de fracturas. Dentro de los factores de riesgo de fracturas y osteoporosis, la edad avanzada y el sexo femenino son de los más importantes, sobre todo por la pérdida ósea rápida que se produce después de la menopausia. Sin embargo, los hombres no quedan exentos de este riesgo. Hay que recordar que 20 a 25% de las fracturas de cadera se producen en el sexo masculino en edades avanzadas, y estas producen mayor discapacidad y disminución de la sobrevida que en las mujeres. ¿Qué otros factores son importantes a considerar? Dentro de los factores familiares, el antecedente de fractura de cadera de alguno de los padres aumenta ostensiblemente el riesgo de osteoporosis. Dentro de los antecedentes personales, es importante evaluar el antecedente de fractura por osteoporosis que se produzca después de los 50 años.
se ha descrito que aquellos que han tenido un episodio duplican el riesgo de tener un segundo episodio de fractura con todas las complicaciones que hemos comentado, y por lo tanto tenemos una ventana de tratamiento precoz muy estrecha. También existen ciertos fármacos y patologías que aumentan el riesgo de fractura por osteoporosis y debilitan directamente al hueso. De los fármacos, recordar los glucocorticoides con un uso por más de 3 meses, tratamientos inmunosupresores, algunos para terapias oncológicas, también el caso de algunas terapias antiestrogénicas para el cáncer de mama, como los inhibidores de aromatasa, y ciertas terapias anticonvulsivantes, entre otros. De las patologías, la artritis reumatoidea, el antecedente de haber tenido una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, enfermedades renales crónicas o hepáticas. Dentro de la endocrinopatía es muy frecuente el antecedente de la diabetes mellitus. Y no olvidar la menopausia anticipada o precoz que se produce antes de los 45 años, espontánea o postquirúrgica. Si la persona presenta uno más de estos factores de riesgo, sobre todo después de los 50 años, es indispensable que consulte a un médico especialista. El médico ponderará estos factores y evaluará la necesidad de solicitar un examen de densitometría ósea. Este es el examen más sensible y específico para el diagnóstico de osteoporosis. Finalmente, los invito a ser proactivos, a evaluar su riesgo de fractura y a revisar una encuesta de factores de riesgo de osteoporosis que subimos a la página web de nuestra sociedad, la cual es avalada por la Fundación Internacional de Osteoporosis, con preguntas cortas y sencillas de responder.